решение о проведении специальной военной операции. La tensión junto a la zona separatista se mantiene con una cifra... Штук 20 пролетіло. Hola, buenas tardes. Mi nombre es el profesor Eric, soy el profesor de sociales del colegio Homeschool y hoy les voy a hablar un poco del conflicto ruso-ucraniano, el conflicto que estamos viendo en este momento. Ayer 24 de febrero Rusia invadió y bombardeó Ucrania. Entonces vamos a ver un poco de la historia del conflicto, las razones, los actores y cómo afecta a Colombia. Entonces vamos a ver un poco del origen étnico del conflicto. Si bien el conflicto actual no se remonta hasta las épocas étnicas que les voy a comentar, sí se utilizan estas razones, este origen étnico, para justificar la invasión y la guerra que se está comenzando. Por parte de Putin se utiliza este origen étnico. Vamos a hablar específicamente de los eslavos. Los eslavos eran unas culturas indígenas de esta tierra eh, del límite entre Europa y Asia. Ellos habitaban arriba del Mar Negro y eran pequeños pueblos, pequeñas tribus, algunos pequeños reinos, algunas tribus nómadas, que eran los eslavos. Entonces, a partir de ellos habían pequeños rus o reinos. Entonces, acá vemos cómo es Ucrania el día de hoy. Aunque pues esta parte de Crimea hace parte de Rusia desde el 2014, pero este es el territorio de Ucrania y este era el territorio del antiguo Rus de Kiev. El Rus de Kiev el Rus de Kiev era un Rus pequeñito, un reino pequeño, que con el tiempo pues se fue aliando y sumando otros Rus y se empezó a hacer el Gran Rus hasta que eventualmente se convirtió, acá vemos cómo era de grande el Rus de Kiev, llegaba incluso hasta lo que son los países nórdicos, pues los actuales países nórdicos, y entonces este Rus grande es el origen de lo que es Rusia. Con el tiempo este Rus fue gigantesco, pero en el siglo XII los mongoles llegaron, les quitaron varios territorios y después ya en el siglo XVI más adelante se expandió tremendamente por todo el norte de Asia, el territorio que hoy ocupa, que es Siberia y todo esto, y llegó a ser el reino del imperio ruso, la URSS y lo que hoy en día es Rusia. Este entonces sería el Rus de Kiev, el origen de Rusia, de lo que hoy conocemos como Rusia. Es curioso porque la capital de ese Rus grande pues era la ciudad de Kiev, que hoy en día hace parte de Rusia, de Ucrania, perdón. Entonces es importante porque alegan los rusos, Putin dice oficialmente, que Ucrania y Rusia comparten historia ancestral, por eso la reclama. Eso es uno de los argumentos que él dice. Más adelante les voy a decir algunos otros. Pero ese es como el origen del conflicto. Acá, en la península de Crimea, bueno, los tártaros eran una tribu muy cercana a los otomanos, a los musulmanes, pero después, con el tiempo, los cosacos son una etnia eslava que existe hasta el día de hoy y que son muy, muy fieles a Putin. En esa época, los cosacos se sumaron a la realeza rusa y pues la relación entre Rusia y los cosacos fue bastante importante. Son como la guardia especial, fueron la guardia especial de muchos zares. Hoy en día tienen mucha relación con Putin, con el gobierno ruso, etcétera. Entonces en esta parte ellos la anexaron a Rusia y aunque oficialmente nunca fue territorio ruso, sí esta gente
esta gente de acá específicamente se sentía muy rusofilial, es decir, que eran de la familia rusa, se sentían, amaban a Rusia, el filos a Rusia, ¿no? Tenían amor por Rusia y se sentían rusos, hablaban ruso, el ruso de la época. Entonces, tradicionalmente esta zona ha estado muy relacionada con Rusia. Aquí tenemos entonces, ya viniendo al siglo anterior, al siglo XX, tenemos acá el territorio de Ucrania y vemos el territorio de diferentes países en la época soviética. El país de Ucrania, la nación ucraniana, llegó a existir después de la Segunda Guerra Mundial. Y este territorio que se quiso unir a Rusia, fue el mismo Stalin el que les dio este territorio para que se independizaran, para que fueran una nación independiente, aunque hacían parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, sí eran una nación independiente, pero hacían parte de la URSS. Acá vemos que una parte de Ucrania pertenecía a Polonia, otra pertenecía a Checoslovaquia, otra a Bielorrusia. Pero entonces, bueno, y la península de Crimea sí hacía parte de Rusia tal cual. Fue hasta el 91 que se independizó se independizó oficialmente de la URSS y de todo esto. Y pues obviamente a Rusia no le gustó mucho esto. Y pues desde ahí ha habido como un cierto roce. En la época de la Segunda Guerra Mundial, Stalin les permitió ser una nación independiente porque los límites no eran o sea, no eran muy estratégicos, no tenían mucho interés económico ni político ni nada. Entonces, pues les servía tenerlos como aliados y sin importar que no fueran propiamente. Pero entonces, después de la Guerra Fría o durante la Guerra Fría, se aliaron varios países de Europa y formaron lo que es la OTAN. La OTAN nació específicamente para contrarrestar a la URSS, ¿sí? Estos países, pues que vemos acá, España, Francia, Alemania, Italia, por acá Turquía, y Gran Bretaña y esto, Noruega, Suecia, pues iniciaron siendo la OTAN. En los 90 la URSS o Rusia, dependiendo pues el año específico, hicieron un pacto en el que no iban a hacer pruebas militares cerca de las fronteras uno del otro. Es decir, Rusia o la URSS no iba a hacer ejercicios militares cerca de las fronteras de la OTAN y la OTAN tampoco iba a ser cerca de Rusia. Pero con el tiempo se fueron agregando a la OTAN países que habían sido invadidos por la URSS, Polonia y Bulgaria. Acá tenemos entonces otros, Lituania, Letonia, Estonia. Todos estos países empezaron a aliarse, pero lo más molesto pues para Rusia, Rusia empezó a ser potencia en el 2002, o sea, a ser importante en el panorama político mundial. El problema fue cuando estos países, Estonia y Letonia, pues se aliaron porque están en las fronteras, o sea, están ahí pegaditos con Rusia. Ahí Rusia se dijo como, bueno, ¿y en nuestro acuerdo qué pasó? Y después, pues se aliaron muchos otros. Acá vemos otros países que no se han aliado con la OTAN. Pero entonces ese fue una molestia bastante grande para Rusia. Un problema bastante importante es que Ucrania ha dado señas de que quiere unirse a la OTAN. Eso no le conviene a Rusia porque perdería influencia económica y política, además de territorial, en Europa y en la región, pues también acá en Asia Próxima y etcétera. Un aliado bastante peligroso para Rusia de la OTAN es
Turquía, ¿no? Porque está bastante cerca y pues es bastante importante. Ucrania, después de la Guerra Fría, fue uno de los países post-soviéticos con más industria, que tenía que tenía mejor economía y es una potencia muy grande en cuanto al igual que Rusia, en cuanto a extracción. Y también muchos países dependen, o pues no dependen, sino que negocian mucho e importan mucho del alimento ucraniano. Entonces, pues, más la tradición étnica y la tradición soviética, pues y los intereses económicos, para Rusia, Ucrania es bastante, bastante interesante. En 2014 quiso, en 2014 anexó a Crimea, alegando precisamente esa tradición rusa de que estas personas pues se sentían relacionados a Rusia, ¿no? Acá vemos algo muy importante es que en el 2014 el patriarca ucraniano Bartolomeu I, o su nombre secular Petro Poroshenko, él fue instado por el gobierno ucraniano, que más adelante les va a explicar, y por otros patriarcados ortodoxos. Recordemos que la religión ortodoxa es el cristianismo oriental de Rusia y estos países eslavos. eh, Fue animado a separarse de el patriarcado ruso. Esto tiene una implicación muy grande, muy fuerte, porque recordemos que en la época soviética la religión estaba prohibida, pero Rusia tiene una tradición ortodoxa demasiado fuerte. Entonces, al momento de caer la URSS y conformarse el país de Rusia, la religión pues tuvo un estallido muy fuerte, tuvo un estallido bastante fuerte. De hecho, la campaña que hizo Juan Pablo II para acabar con el comunismo fue en cierta medida aliándose con el cristianismo ortodoxo. Pero entonces, bueno, este patriarca, el patriarca ucraniano, patriarca es como para nosotros el obispo. Recordemos que los ortodoxos no tienen una figura como el papa, es decir, alguien que sea la cabeza máxima de todo el cristianismo ortodoxo, sino que están divididos por patriarcados. Entonces, hay patriarcados que están relacionados con otros, hay algunos que están independientes, pero entonces el patriarcado de Ucrania estaba relacionado al de Rusia, pero animado por países como Turquía y por el nuevo gobierno ucraniano, se instó a que fueran, se independizaran. Acá vemos a el patriarca firmando un voto en el que se independiza y se vuelve autocéfala. Es decir, que él como obispo y esa iglesia ucraniana tiene independencia de la injerencia, digamos, de Rusia. Entonces Rusia no puede interferir y tiene que verse, el patriarca ruso tiene que verse con el patriarca Bartolomeu primero como uno igual. Entonces ninguno manda al otro. Esto es muy importante, esa separación, porque el patriarca Kirill I, o Vladimir Mikhailovich, el actual patriarca ruso, y el patriarca ruso de la época que ya les voy a comentar, de los años 2014, él es un grandísimo aliado de Putin. Juntos intentan generar y consolidar un nacionalismo ruso muy fuerte. Y es importante porque él ha animado como un sentimiento prorruso en la parte independiente de Ucrania. Eh, en Ucrania, vamos a devolvernos un poco al mapa, acá en esta parte, en el 2014, se independizaron dos regiones, que ya vamos a ver, y son bastante, bastante afiliadas o son muy rusofiliales, ¿no? Aman, pues tienden mucho a ser parte de Rusia, hablan ruso
Y los presidentes de facto de estas dos naciones son ciudadanos rusos, aliados de Putin. Entonces es muy importante porque el patriarca ortodoxo Kirill I, pues asusa el pensamiento ruso filial, ¿no? En esta parte de Ucrania. Vamos a ver entonces algunas partes del conflicto. Lo que vimos fue como un contexto cultural de este conflicto, de por qué hay roces en Ucrania entre personas más tendientes hacia Rusia y otras más a independencia y ser parte de la OTAN. Pero entonces vamos a volver al 2014, a los acuerdos de Minsk, en el que se instaba a Putin y pues a Rusia a que cediera sus intenciones de anexar más territorios. Acá vemos a la canciller de Alemania, al expresidente de Ucrania, al expresidente de Francia y al presidente de Rusia. Este presidente, Víctor Yanukovych, que era el presidente de Ucrania, era muy aliado de Putin en esta época antes del 2014. Pero en el 2014 sufrió un golpe de estado y fue derrocado por personas antirrusas. Entonces, ¿qué pasó? Se pasó lo del patriarca ucraniano, que además de que derrocaron a este presidente aliado de Putin, también pues la iglesia ucraniana se separa de Rusia. Eso es muy importante porque en estas regiones el cristianismo es muy fuerte, no solamente en la cultura, sino también en la política. Entonces, cae o derrocan a este presidente, llega un mandato antirruso, y entonces estas dos regiones, Donetsk y Luhansk, se independizan como naciones de facto. Nación de facto es una región que se independiza, se llama país, y algunos países lo reconocen, pero no está reconocido por la gran comunidad internacional. Entonces no se reconoce como un país. Los únicos que lo reconocen son Rusia y sus aliados. Entonces, acá tenemos a Crimea, que ahora es parte de Rusia, pero Lugansk y Donetsk ahora son repúblicas independientes. ¿Esto qué tiene que ver? Estas regiones son altísimamente aliadas de Putin. Los que lo dirigen son casi que podríamos decir marionetas de Putin, y entonces pues claramente le permiten como una entrada, un avance a Ucrania. Putin alega que su invasión no es para tomar territorio, eso es lo que él dice, sino para liberar a estas naciones de Luhansk y de Donetsk del nazismo. Él llama nazismo, dice que también quiere desnazificar a Ucrania, Putin, pero entonces él entra a este territorio con el argumento étnico, como ya les dije, que Kiev hace parte de una historia común, Crimea hace parte de una historia común, no solamente de la URSS, sino de los tiempos de los cosacos y todo esto. De hecho, acá en Ucrania, en Crimea y en Rusia, aún hoy en día hay cosacos. Y entonces lo que sucede es que Rusia pretende entrar a retomar Kiev, a liberar a Luhansk y Donetsk y a desnazificar el país. Eso es lo que dicen oficialmente, pero también detrás hay intereses económicos que también lo reconoce Rusia. Entonces vemos que acá en Ucrania, estos son las vías de gas que tiene Rusia. Rusia es el proveedor número uno de gas de toda Europa y es el tercer productor de petróleo en el mundo. Entonces es súper importante. Y vemos acá que pasan dos
dos gasoductos por Ucrania. Entonces lo que busca Rusia también es que quieren hacer otro gasoducto que evite a Ucrania para pues restarles un poco de influencia geopolítica y no pagarles los millonarios impuestos que deben pagar. Pero entonces eh, Rusia amenaza pues con no proveer del gas a Europa, aunque Europa pues está intentando pasarse a otro tipo de combustibles, de fuentes de energía, y pues ahí hay un conflicto político, económico bastante complejo. No me atrevería yo a decir que este es el motivo original o único, porque sería falso. En las guerras no solamente están intereses políticos y económicos, sino también los líderes tienen que ganarse a las personas, y los líderes también son personas con ideales y pensamientos específicos. Entonces, por eso hablo de la influencia y la separación de las iglesias ortodoxas. Y que la iglesia ortodoxa ucraniana tiene apoyo, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa griega. Porque a ellos tampoco les gusta que Rusia se meta en sus asuntos. Entonces es bastante complicado, ¿no? El asunto sociopolítico económico. Son todos esos factores los que afectan. Si Rusia entrara a tomar Kiev, a tomar toda Ucrania, pues la gente estaría en contra y sería una guerra de desgaste muy larga y muy cara en economía y en vidas, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte oriental de Ucrania, pues como son más amantes de Rusia, es más sencillo. Aunque esta parte, las que se independizaron, Luhansk y Donetsk, eran muy buenas económicamente, pero al momento de independizarse, en este momento están en la ruina total. Entonces eso le generó mucha enemistad a Rusia en Ucrania. De hecho, u- eh, antes los ucranianos eran muy pocos pro Ucrania, pero al momento de la independencia y el fracaso que ha significado estas dos naciones, pues tienen más recelo con Rusia. Entonces es bastante importante reconocer las razones del conflicto, no solo sociales, no solo étnicas, como ya las comenté, no solo económicas y no solo políticas, sino en conjunto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta todas estas intenciones. Y también, pues, recordemos que la OTAN nace justamente como un movimiento anti-URSS. Entonces, que lleguen y tengan territorios tan cerca de Rusia, pues tampoco le gusta a Rusia porque perdería como cierta libertad para actuar en el territorio y cierta influencia. Acá vemos entonces un mapa de los países que están al lado y lado. Es prácticamente la Guerra Fría, aunque exceptuando pues algunos países europeos eslavos que ya no quieren nada con Rusia. Pero vemos que Venezuela, Cuba, por razones evidentes, Bielorrusia, China, Corea del Norte, claramente, están aliadas de Rusia, ¿sí? Son aliadas de Rusia, vemos que es prácticamente el eje soviético. Y vemos acá que la OTAN, pues son pro Ucrania, por evidentes razones. También en razones de todo tipo, económicas, políticas, sociales, ideológicas, de todo. Eh, entonces vemos que es prácticamente la Guerra Fría, aunque pues el eje eh, comunista, aunque es incorrecto hablar hoy en día de comunismo en Rusia, pues ha perdido bastante territorio, ¿no? Pero ese sería como los dos frentes que hay en este momento, en este conflicto bélico, ¿no? A Colombia, ¿cómo le afecta? Aunque nosotros podamos decir, no, eso queda, pues Rusia queda lejísimos, Ucrania queda súper lejos también, ¿qué nos puede afectar? Pues nos puede afectar como le va a afectar a todo el mundo por estos billetes, por el dólar. Esta guerra
hace que el dólar se dispare, porque sube el petróleo. El petróleo, recordemos que Rusia es el tercer productor mundial de petróleo. Produce casi que 2/3 del gas de Europa y por lo tanto las divisas empiezan a subir de precio. También, obviamente, pues el petróleo, la comida que exporta Ucrania, muchos países dependen en una gran cantidad de la comida que produce Ucrania y la extracción la industria extraccionista que tiene. Y claramente nosotros en Colombia dependemos en una gran medida del abono ruso. Entonces, si no tenemos el abono ruso, pues los, eh, los algunos, algunos elementos agrícolas pues van a subir de precio, claramente. Entonces nos va a afectar indirectamente por el dólar, por el petróleo y por el abono ruso que nosotros recibimos. Entonces, eso es, grosso modo, las razones del conflicto, las implicaciones del conflicto, y me parece interesante este mapa porque muestra cómo han sido cómo ha sido el actuar ruso. Entonces vemos por dónde ha intentado entrar. Ellos quieren buscar el dominio del Dnieper, que es un río que pasa por todo este territorio. Es muy importante porque es prácticamente tener la mitad de Rusia. Y entonces también arriba tiene aliado y tiene bases en Bielorrusia, que le da acceso a la parte del norte. Y desde Crimea, súper importante, tiene acceso por mar. Entonces, todo esto está lleno de lugares de despegue y de aviones. Pueden entrar claramente por tierra y dominarían indiscutiblemente el mar. Entonces, lo que está intentando hacer Rusia es como devorarlo por todos lados, ¿no? Por esta parte no tiene muchos aliados, tiene solo un país aliado, entonces por eso no puede encerrarlo por acá tampoco, pero intenta como encerrarlo. Recordemos que las dos guerras mundiales se iniciaron por atacar, porque un gran país atacó a otro pequeño. Entonces, pues sin ser alarmistas, esto hay que seguir continuando teniéndole pues mucha atención. Hay que estar muy cuidadosos pues sin alarmarnos, ¿no? Pero sí hay que estar muy pendientes de lo que empieza a suceder. El presidente Duque ha dicho que está mirando cómo puede traer de Ucrania a los colombianos que estén ahí, entonces pues esperemos a ver cómo se desarrollan los eventos y pues esperemos que no escale más, pero el panorama es bastante complejo. Es interesante también ver, por ejemplo, el llamado a la paz que hace pues, la Unión Europea, la OTAN, la misma Ucrania, incluso Rusia, pero pues obviamente como a acordar según intereses. El Papa también se ha comunicado, el patriarca Kirill también ha dicho que pues está con las víctimas, pero pues son como posturas bastante poco indecisas, ¿no? Entonces, nada, pues esperemos a ver cómo se desenvuelve y espero que haya sido claro, haya sido interesante y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.